Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Testigo. Finalmente se develó el misterio y Javier Milei va a ser el próximo presidente de la Argentina. Ganó un balotaje que, como dijimos varias veces en Mesa de Testigo, no era una elección más, era una elección que de alguna manera venía a cerrar este largo ciclo que se abrió después del 2001, que ya estaba agotado tanto en el terreno económico, pero sobre todo en el terreno político, con el agotamiento de las dos principales expresiones que emergieron de las ruinas de esa crisis, de la implosión de la alianza, que fue el kirchnerismo por un lado, como la nueva piel que adoptó el peronismo, y el macrismo, el PRO, que representó a los sectores medios después de la crisis del radicalismo. Se habló mucho en este año, sobre todo después de las PASO y ahora también después del balotaje, de por qué Milei estaba creciendo y por qué tenía grandes chances de ganar esta elección. Bueno, esos motivos tienen que ver claramente con el estancamiento económico que viene de hace por lo menos una década, en particular la inflación, que genera una situación muy desesperante, muy agobiante sobre la sociedad, la distancia entre la sociedad y una dirigencia política muy encerrada sobre sí misma, con discusiones muy alejadas de la vida cotidiana de la sociedad, una dirigencia que es vista como una minoría privilegiada. Bueno, Milei tuvo la capacidad de representar a un sector muy amplio también que ve al Estado más como parte del problema que como parte de la solución. Más allá de las dudas que generaba y que sigue generando su figura, Milei de alguna manera logró surfear dos corrientes muy potentes, una ola de cambio muy profunda, con mucho volumen, pero también un rechazo al peronismo y en particular a su versión kirchnerista. Incluso se dieron algunas situaciones que parecían perjudicarlo a priori, como fue su participación bastante pobre en el último debate presidencial, que lo puso en un lugar casi amateur. Bueno, parece que en definitiva eso lo favoreció porque quedó de alguna manera como la contracara de la casta del político profesional que encarnaba Sergio Massa. El triunfo de Milei marca ahora un gran reseteo de todo el sistema político, marca la llegada al poder de una fuerza que hace 2 años no existía, ahora una fuerza puramente distrital de la ciudad de Buenos Aires, con un líder excéntrico y con las características muy particulares que tiene Milei, que tiene una base de apoyos policlasistas desde los sectores más vulnerables hasta sectores medios y altos, y muy federal, que ganó en 20 de las 24 provincias. De alguna forma, Milei es como una suerte de revancha, una rebelión del interior contra las dos Buenos Aires, que fueron las que hegemonizaron la política en todo el ciclo post-2001. Es un presidente que a lo largo de la campaña, y en esto nadie lo va a poder acusar de mentir, anunció que venía un ajuste muy duro, que obtuvo una diferencia muy importante en el balotaje, 11 puntos, mucho más que lo que obtuvo Macri en el 2015, una diferencia inclusive mayor a la que se esperaba, por lo menos en los estudios previos a la elección, pero que va a estar en minoría en el Congreso, y eso lo va a obligar a tejer una serie de acuerdos para llevar adelante una reforma, una agenda de reformas muy ambiciosa, muy radical, muy de raíz, que es la que se propone Milei. En esta primera semana post-balotaje estamos viendo un Milei que promete pasar la motosierra sobre el Estado, que anuncia recortes muy importantes, que está avisando que se viene un ajuste muy duro, sobre todo en términos de obra pública, de subsidios, que anticipó una inflación muy alta, 6 meses muy duros, entre 18 y 24 meses, casi 2 años para bajar la inflación, que por ahora la dolarización parece estar en un segundo plano y que se muestra más pragmático en términos políticos. Estamos viendo un Milei que de alguna manera está tratando de construir su propio liderazgo, teniendo en cuenta lo que fue la experiencia del Frente de Todos y cómo Alberto Fernández quedó como una figura muy devaluada. Está mostrando Milei fortaleza ante Macri, que en el PRO se imaginaron una suerte de cogobierno con La Libertad Avanza, abrió una línea de negociación con el peronismo, con sectores no kirchneristas, incluso
hizo las paces con el Papa Francisco después de todas las cosas que dijo en el transcurso de la campaña, incluso antes. Son movidas muy importantes, gestos muy importantes estos que estamos viendo, porque si efectivamente se vienen meses de sangre, sudor y lágrimas en el plano económico, Milei va a necesitar mucho músculo político para atravesar este periodo, que va a ser muy convulsionado en la calle si efectivamente pretende avanzar con todas estas reformas que anticipa. Y ahí muy difícilmente estas movidas, estas apuestas de compensación ideológica, simbólica, de volver a la discusión el tema de los años 70 o inclusive la cuestión del aborto, le alcancen, por lo menos por un periodo relativamente largo, para compensar los costos económicos y sociales que va a traer el plan de ajuste, que buena parte de su electorado seguramente no se imagina lo que va a venir. Mientras tanto, el peronismo y lo que quedó de Juntos por el Cambio entra en un proceso de fuerte discusión, de fuerte deliberación interna, porque Milei y sus principales operadores políticos, que tiene varios y algunos bastante entrenados, van a tratar de captar la mayor cantidad de figuras y de sectores posibles de estos dos espacios para, como decíamos, dotar de mayor músculo a su dispositivo político. Como él dijo, no importa de dónde vengan, sino que abracen las ideas de la libertad. Esto los va a convertir de alguna manera, les va a sacar el mote de la casta, más allá de que formen parte muchos de ellos de la dirigencia política tradicional de los últimos 10, 15, 20 o 30 años. Pero además, este triunfo de Milei no solamente resetea el escenario político nacional, sino que impacta y mucho en la política provincial. Estamos viendo que los gobernadores no peronistas, Maximiliano Puyaro entre ellos, de alguna forma empiezan a buscar niveles de coordinación para pararse ante un gobierno que, ya lo viene avisando, va a tomar medidas drásticas. Y ahí los gobernadores no peronistas tienen que administrar, gestionar una disyuntiva. Por un lado, buena parte o casi todo su electorado acompañó a Milei en el balotaje, y por otro lado tienen que resguardar los intereses de su provincia si efectivamente avanzan estos ajustes tan drásticos del gasto público que impacte, como decíamos, en la obra pública. Tenemos esta noche un gran mesa de testigo justamente para hablar de la situación de la obra pública. Va a estar Lisandro Enrico, senador provincial y ministro de Obras Públicas de Maximiliano Puyaro a partir del 10 de diciembre. Va a estar Lucila de Ponti, diputada provincial reelecta del peronismo, referente del movimiento Evita, del peronismo provincial, como decíamos, y también Mario Ramos, politólogo, director de la consultora Doxa Data. Quédese que arrancamos con mesa de testigo.